tripulantes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario. Y vaya que está generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos de ellos, en el plano político internacional, son verdaderamente culebrónicos. Pero en todo caso, vamos a movernos en el ámbito de lo que ha sido característico de este fin de semana en los que no nos hemos visto y donde lamentablemente el cambio ha sido para peor, porque nuevamente la represión ha sido la respuesta a los siempre postergados anhelos de los palestinos, ampliamente justificados por todas las resoluciones de las Naciones Unidas, resoluciones que son sistemáticamente violadas por el gobierno de Israel con el magnífico uso que hace de su lobby, con el apoyo de Estados Unidos y los que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, y naturalmente la Nakba, que marcó el viernes y el día de la oración, se ha transformado ahora en un acontecimiento en pleno desarrollo. De manera que el tema fundamental del primer bloque es qué ocurrió en el aniversario de la Nakba, el desastre, la catástrofe para los palestinos por aquella resolución bastante peleada en las Naciones Unidas, cuando eran apenas medio centenar de países, que decidió partir Palestina, compromiso del viejo imperio británico, muchas deudas con la banca Rothschild o de aquel lado del Canal de la Mancha, Rothschild. Pero la realidad del fin de semana fue la habitual, pero llevada a extremos superiores. Muertos, y bastantes muertos para lo que era un aniversario. Las imágenes son de Kalandia, Al-Walaja, la margen occidental y Jerusalén. Lo que cabía esperar, protestas de la juventud palestina, pero la respuesta fue esta vez no solo de gases, sino también de proyectiles de guerra. Israel había conmemorado el domingo, el día que, por una decisión de las Naciones Unidas, emergió como nación, en 1948. Pero para los palestinos, el Nakba es un día catastrófico. Ese año, cientos de miles de palestinos perdieron sus hogares ancestrales y debieron huir de los combates tras la creación del nuevo Estado de Israel por una decisión de la ONU. Los analistas preveían que las manifestaciones de este domingo se verían fuertemente motivadas por el reciente acuerdo entre Hamas y Fatah. Eso significa unidad. Y la desunión estaba siempre significada por el famoso muro de la vergüenza, como le llaman los palestinos. Un muro que, para los que estuvimos en el muro de Berlín, es una monstruosidad, porque el muro de Berlín era un pigmeo al lado de esto. Y esto fue lo que se repitió en toda zona fronteriza o zona de protesta. A raíz de esa decisión catastrófica para el pueblo palestino, las propias Naciones Unidas, que fue la que creó el Estado de Israel, estima que los exiliados más sus descendientes suman ahora no menos de 5 millones de palestinos, todos en condición de refugiados.
You know, everybody knows that history is ours. Palestine is ours, and they took it in 1948, you know. Todo el mundo conoce la historia es nuestra, Palestina es nuestra. Y ellos nos la robaron en 1948. La tomaron, sencillamente. Muchos palestinos parecen haber recibido nuevos ánimos con los vientos de cambio que soplan en el Medio Oriente. La respuesta fue el ejército. 15 muertos hasta ahora, centenares de heridos. Ha cambiado todo el tablero geopolítico en el Medio Oriente. La caída de Mubarak y la inestabilidad en los países del mundo árabe sacude el estatus que mantenía separados a los palestinos sin una estrategia clara. Ahora están unidos y, de hecho, el gobierno de Egipto abandonó la posición que tenía al pedirle a Estados Unidos que debe reconocer al Estado palestino independiente. El canciller egipcio también exhortó a Estados Unidos a presionar a Israel para que acepte negociar con el gobierno de unidad palestina, que incluye ahora a Hamas y Fatah. Los palestinos han comenzado con reiterar su posición de que van a declarar. Esto es importante, tuvo que salir a dar la cara a Netanyahu. הנחיתי את צה"ל לפעול באיפוק מרבי, אבל לבלום פריצה לתוך גבולותינו. Como sabe que todo el mundo lo está observando, dijo, estoy instruyendo al ejército a que actúe con el mayor cuidado y que restrinja sus acciones para hacer frente a cualquier intento de traspasar nuestras fronteras. Esperamos que la calma y la quietud retornen rápidamente, pero que nadie se equivoque. Estamos determinados a defender nuestra soberanía y nuestras fronteras. Sami Abu Zuri, vocero de Hamas, dice, el movimiento Hamas cree que los eventos de hoy tuvieron lugar dentro de Palestina y en sus representantes. Esto es un punto fundamental en la historia del conflicto árabe-israelí y prueba que los palestinos y los pueblos árabes están comprometidos a terminar con la ocupación israelí y lograr el derecho del retorno de los palestinos al lugar de donde fueron evacuados. Nosotros hacemos al ocupante israelí responsable de todo esto. Solo en la frontera con el Líbano hubo 10 muertos y 112 heridos como cifra conservadora. Tomamos como fuente, vean esto, aquí se mezclan todos los elementos y todas las edades. Y ciertamente la práctica ha sido difícil de cohonestar. Estaban mezclándose los uniformados con los civiles y la acción se tornaba por momentos difícil de entender en qué términos los encapuchados estaban actuando. Esto va contra toda reglamentación de país ocupante. Le decía que los 10 muertos y 102 heridos solo en la frontera entre Israel y Líbano lo tomamos de un medio israelí. Todos ellos fueron muertos en la localidad fronteriza de Marun al-Ras, donde miles de personas se congregaron para conmemorar la Nakba, o la catástrofe. Recuerda la derrota en la guerra de los árabes contra el recién nacido Estado de Israel, dice el semanario Aurora. En realidad, lo que se conmemora es la decisión de la ONU de partir Palestina. En total, 15 palestinos cayeron bajo las balas del ejército.
Mahmoud Abbas dijo, le pido a Dios que salve las armas de los mártires que cayeron hoy en manos de los soldados del ejército israelí de ocupación, demostrando en conmemoración de la Nakba dentro de la nación, en la margen occidental, Jerusalén, la Franja de Gaza, y en la frontera libanesa con Siria. Esa sangre preciosa no será derramada en vano. Ehud Barak dijo, pienso que si alguien piensa que hemos manejado mal las cosas, bueno, esto es solo el comienzo. Podemos ver que las cosas se van a poner más complejas. Hay más desafíos y más complejos por delante. Y recomiendo no hacer plan para actuar sistemáticamente de esta manera y aparecer en los boletines de noticias. Esta obviamente era la frontera con Siria. Y el ministro de Defensa, Ehud Barak, a quien acabamos de ver, dijo que el ejército logró defender la soberanía de Israel cuando manifestantes palestinos irrumpieron en la frontera desde Siria e intentaron cruzar desde el Líbano. Barak advirtió que el Estado judío deberá tratar con incidentes tal vez más complejos en el futuro. El titular de Defensa dijo en relación a las críticas sobre la insuficiencia de fuerzas apostadas en la frontera siria, señalando que era imposible estar preparado en forma absoluta para eventos de esta naturaleza. Vergüenza, Estados Unidos. No tenemos bienes de Israel, pero parece que tú sí lo tienes. Sí. Bueno, Amer Melhem dijo, lo que están viendo aquí es una especie de anillo de solidaridad y de compasión con el pueblo palestino, una afirmación de que han sido ocupados por más de 60 años hasta hoy. Esta es la afirmación de una visión de liberación y de esperanza del pueblo palestino que vive y bajo estas presiones y que comparte su dolor con los hermanos árabes. Los egipcios, Ahmed Gamal decía, estamos aquí para liberar Jerusalén, porque sentimientos como estos nos indican cuál es el deber de los musulmanes y de los árabes. Es la nación islámica y no nos van a quitar nuestra dignidad hasta que la mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén sean liberadas, no pararemos. El ministro de Defensa israelí dijo, hubo muertos en varios lugares y lamentamos las muertes. Los responsables de esto son quienes intentan violar la soberanía de Israel y quienes los envían, si es que hay alguien detrás de todo esto. Es una cuestión de tiempo para que enfrentemos desafíos mucho más graves y complejos. Un joven Hagar dijo, nuestras demandas son, ante todo, yo soy un creyente de que esta intifada, lo denominan nueva intifada, y a Obama le dedican los zapatos, ¿no? Ustedes saben que eso es un enorme insulto en la cultura árabe. Y esta intifada, dijo, no es para que alguien crea que estamos haciendo una guerra psicológica entre nosotros e Israel. Esto es el primer paso del camino para liberar a Palestina y así lo quiera Dios. Contra la embajada de Israel en Egipto, que es una embajada blindada como la mayoría de ellos, 24 heridos por choques.